Estamos de nuevo con todos ustedes y la semana pasada iniciábamos un espacio donde intentábamos asesorar a las personas que están padeciendo y sufriendo eso que es actualidad rabiosa, como la llamábamos, y que tenemos que continuar catalogándola así, como es el tema de los desahucios, las hipotecas, los bancos, algunos de ellos de forma usurera, que están arruinando a familias completas. De hecho, recordarán ustedes nuestra visita a Callosa. Menuda se montó a raíz de la aparición en la televisión de aquel reportaje con aquella familia que perdió una casa valorada en 1 millón de euros a 25 metros del ayuntamiento y que el banco se apoderó de ella, desahució a la familia por deberles 80.000 que quedaban pendientes de un préstamo hipotecario que se había solicitado años antes. Estuvimos con José Ignacio Galván, con María Muñoz. Hoy nos visita de nuevo José Ignacio, a quien le doy las buenas noches. José Ignacio. Buenas noches, Pepe. Repercusión muy positiva, la de vuestro primer programa, vuestros primeros consejos. Fenomenal. Nos quedamos cortos porque sí, de ahí nos faltó tiempo. Y una cosa que sorprendió muchísimo a todo el público que me lo han hecho llegar, o nos lo han hecho llegar al resto de los compañeros del equipo, es saber, fíjate qué pena, ¿no? Saber y conocer que hay posibilidad de negociar con el banco cuando te quedas sin parte de los ingresos. Y sobre todo lo que sorprendió es que hay una posibilidad, una vía de escape posible, existe, cuando te quedas sin ningún tipo de ingresos. Aquello marcó mucho a nuestros espectadores. Supongo que más de uno, ¿no?, te lo ha comentado por la calle. Pues sí, la verdad incluso he recibido alguna llamada telefónica. Y bueno, es un tema que es candente. Siguen ocurriendo, desalojos, porque claro, la ley sigue su curso. Y cierto es que quizá por eso haya llamado tanto la atención lo comentado por María y por mí en el pasado programa. Cierto es que ha habido un cambio legislativo muy importante, muy importante, a través de la Ley 1/2013 de 14 de mayo. Porque realmente esta ley lo que regula o modifica realmente toda la Ley de Enjuiciamiento Civil, la legislación hipotecaria, todo el trámite de las subastas públicas, regula con mucha claridad cuáles son las situaciones de exclusión social o de supuestos de especial necesidad, que era lo que comentaba María, y abre vías un poco a la negociación con el banco, a buscar salida a esas personas, claro, que se han quedado, que los 4 años anteriores, desde los 4 años anteriores, se han quedado en una situación verdaderamente de subsistencia, ¿no? Y no pueden hacer frente a sus obligaciones. Pero a mí me da un poco la nariz, como vulgarmente se dice, o estoy convencido de que va a seguir habiendo cambios legislativos. ¿Piensas? Sí. Yo creo que sí. ¿Pero en beneficio de los contribuyentes o en este caso de los clientes? En beneficio del ciudadano. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido esos cambios, bueno, que de alguna manera han puesto en su sitio, han regulado, vamos a llamarlo regulado, porque yo soy muy prudente, tengo que ser prudente como abogado en la forma de expresarme y en mis declaraciones, ¿no? Pero han regulado, han venido a regular y a adaptar la legislación que la banca pues estaba utilizando con todo el derecho del mundo, con una legislación, podemos decir, proteccionista de la persona que ha prestado el dinero o que alquila una casa. Ha venido a regular esas situaciones especiales, pero se ha quedado todavía corta. Pero bueno, ya se ha dado un paso importantísimo. Sí, es cierto, y el otro día lo pusimos de manifiesto, claro, pero yo creo que va a seguir regulándose, porque realmente estas medidas no han llegado, en mi opinión, y además es una previsión de futuro que igual no se cumple, pero un poco por lo que yo veo, se van a seguir ampliando esas medidas, no solo a las personas que están en esa situación de exclusión social o de situaciones de especial emergencia económica, sino también a parte de la clase media, sobre todo la denominada, económicamente, denominada clase media-baja. Porque hay situaciones que sí tienes algunos
ingresos un poco superiores a esos que marcábamos con ese índice raro que muy poca gente conoce, lo del IPREM, ¿no? y demás, sí. Que son superiores, pero que también están en una situación y sin embargo pueden llegar a pagar. Es decir, que se irá poco a poco flexibilizando. Pensemos que la ley hipotecaria es muy antigua, desde 1800 y pico. Quiere decirse que ha sido una buena ley, que ha funcionado durante muchísimos años y ha resuelto las situaciones, pero en la actualidad el movimiento de la banca, la complejidad de los negocios bancarios, de las hipotecas, las obligaciones a tan larguísimo plazo. Hay que pensar que se pactan obligaciones a muy largo plazo, que es una de las diferencias, porque yo creo que deberíamos centrar un poco. El otro día entramos quizá más, como es un tema tan candente, entramos más directamente como en las últimas novedades, pero sí deberíamos hacer un poquito un revival, ¿no? Pues vamos, retroceder un poquito y centrar la cuestión. Yo empezaría por definir, si es que se puede llamar así, ¿no? Lo que se ha dado en llamar coloquialmente desahucios. Vulgarmente, periodísticamente, etc. Desahucio se ha llamado a el desalojo forzoso del ocupante de una vivienda que la utilizaba hasta ese momento. Y ahí se han incluido pues todo tipo de desahucios, ¿no? Todo tipo de desalojos, etc. Pero realmente hay dos situaciones, de todas las que pueden producirse, que son varias, hay dos situaciones que son las que más se dan y por su frecuencia o por su número son las que más preocupan. Y son dos situaciones que provienen o derivan de situaciones de relaciones legales radicalmente distintas, muy fácilmente, muy claramente. Las que derivan de un alquiler y las que derivan de una hipoteca. Las que derivan de un alquiler, la relación de un alquiler, todo el mundo la conoce, un propietario de una vivienda, estamos siempre hablando de viviendas, ¿eh? El propietario de una vivienda pues alquila esa vivienda a un inquilino a cambio de una renta, por un plazo determinado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues por estas circunstancias de crisis económica, situaciones económicas sobrevenidas, no se puede pagar la renta, no se tienen medios y claro, el casero inicia lo que en derecho llamamos la acción de desahucio por falta de pago. ¿Para qué? Bueno, pues para, lógicamente, dejar libre la vivienda, desalojar a esa persona que no paga, dejar libre la vivienda y poderla alquilar. Esa es una situación. La otra situación es la hipoteca. Se firma normalmente un préstamo hipotecario, se pide una cantidad de dinero, normalmente son bancos, puede haber otras entidades financieras no bancarias, incluso particulares. Las hipotecas también pueden ser firmadas de particular a particular. El acreedor hipotecario presta el dinero y el deudor hipotecario está obligado a devolverlo en un plazo pactado y con unos intereses. Son dos situaciones radicalmente distintas. ¿Por qué? Porque normalmente para la vivienda, en la materia que estamos tratando, que es la vivienda, el alquiler es para usarla, pero nunca se tiene la idea de que sea propia. Sin embargo, la hipoteca se pide para comprarla, o sea, para adquirirla en propiedad. Entonces, claro, en el caso del incumplimiento, es decir, de no poder pagar, en el alquiler se pierde el uso, vamos a llamarlo así, es la posesión, ¿no? Pero bueno, para que la gente nos entienda, se pierde el uso de la vivienda. En el caso de la hipoteca es mucho más grave, porque además del uso se pierde la propiedad de la vivienda. Y normalmente las cantidades suelen ser superiores y los plazos a más largo plazo. Con lo cual, siempre que tú firmas un contrato a mucho plazo, muchos años, realmente es un riesgo enorme. La verdad es que los seres humanos tenemos fe, no sabes qué va a pasar, tenemos ¿no? fe en nosotros mismos, ¿no? Claro. En que vas a salir adelante. Claro, Claro, tú no sabes las vueltas que puede dar la vida y al cabo de X tiempo te puedes encontrar en situaciones. José Ignacio, ¿qué importancia ha tenido en todo este caos que se nos vino encima a partir de 2007-2008? Quizás la falta de cultura o de información o de educación. Porque hemos visto casos de desahucios de personas que vivían a gusto en un pisito
de 80, 90 metros cuadrados, pero que el boom, aquel donde todo el mundo podía conseguir dinero rápido y fácil, les hizo meterse en casas de 300.000, 400.000 euros. Vamos a ver. Eso, es decir, como tú dices, a largo plazo es una locura, porque tú sabes lo que te está pasando hoy, pero no lo que te puede pasar dentro de un par de años. Claro. Quizás ahí nos hace falta el ponernos en previsión de lo que se nos puede venir encima, pero a través de una educación, una cultura que no tenemos en España. Bueno, vamos a ver. Yo si me permites, voy a discrepar. ¿Sí? Sí, yo creo que se ha sido... Para ello estamos. Yo creo que se ha sido muy injusto con el ciudadano, con el consumidor, con el ciudadano, con la ciudadanía, en fin, llámalo como quieras, ¿no? Con la gente. ¿Justo por qué? Sí, porque se le ha dicho que se ha vivido por encima de sus posibilidades, que han consumido en demasía, en fin, se le han echado todos los perros encima, se nos han echado todos los perros a la pobre gente. Vamos a ver. Yo creo que esto no ha sido así. Realmente hay una serie de causas, podemos decir técnicas, que son económico-financieras, que darían para 1000 programas como este, pero que resumidamente son que el Banco Central Europeo puso a disposición de la banca europea, la banca privada, dinero para prestar. Y entonces se prestó dinero, se abarataron los préstamos y se potenció esa parte del mercado bancario, como fueron los préstamos. Entonces pues, los bancos salieron a colocar préstamos y nos colocaron a todos préstamos. Unos con más cabeza y otros con menos cabeza, pero nos colocaron a todos préstamos. Y de repente vino la crisis económica por una serie de motivos también financieros, del exterior, no interna de nuestro país, sino del exterior, sobre todo de Estados Unidos y de la globalización, en fin, una serie de causas financieras muy complejas, pero muy facilitas, o sea, que se han hecho las cosas mal. Y como consecuencia de esa crisis financiera, se cortan de raíz los préstamos a las empresas, a las familias, etc., y empiezan a cerrar un número ingente de empresas en España. Porque la empresa, de alguna manera, vive siempre con un porcentaje de financiación ajena. No se financia solo con recursos propios. Las que se han podido financiar con recursos propios han sobrevivido. Pero claro, no todas las empresas podían, ni deben poder, ni siquiera es aconsejable financiarse solo con recursos propios, desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce una subida tremenda del desempleo. Y porque la economía, yo la veo, yo soy abogado, no soy economista, pero bueno, también soy máster en administración de empresas y entiendo un poquito de eso. La economía es un motor. Yo siempre digo que, primero, que la economía es circular. Las que salen por las que entran, un poco como en la tele, pero es que es así. Los ingresos, los gastos, el PIB, la fabricación, está todo unido de manera que tú no puedes descontrolar una parte, es como un motor. Si tú descontrolas el carburador ya el motor no funciona bien. Si no lo engrasas tampoco. Todo tiene que ir perfectamente regulado. Sincronizado. Y claro, lo que se produce es una desincronización del sistema que produce pues, todos estos efectos perversos y desastrosos de que la gente de repente se encuentra sin empleo, el que tenía un negocio se encuentra con que no hay negocio porque el consumo baja, con que no le financian tampoco para comprar, para fabricar, para poder desplazarse, y se paraliza la actividad económica. Entonces, claro, esa paralización de la actividad económica genera un desempleo enorme y genera estas situaciones. ¿Quién iba a pensar, Pepe, en el año 2003, que esto podía llegar a ocurrir? Porque ahora lo vemos todos, claro. Cuando el árbol se ha caído, siempre sabe uno muy fácilmente hacia qué lado va a caer, ¿no? Pero antes de caerse no sabe uno para dónde, qué es lo que puede ocurrir. Entonces, estas situaciones, sobre todo las relativas, volviendo un poco a nuestro asunto, las relativas a ejecuciones hipotecarias, que son pactadas tan a largo plazo, pueden verse interferidas por causas totalmente extraordinarias y ajenas al normal devenir de una situación de la sociedad,
como ha ocurrido. Ha sido la mayor crisis, está siendo la mayor crisis económico-financiera que se ha padecido en el mundo y en España en concreto. Llevamos 7 años. Ya, eso es evidente. Y bueno, en fin, y muy endeble, porque en cualquier momento, por cualquier circunstancia, incluso ajena. Sí, todavía no está consolidada, claro, esa nos puede venir todo, ¿no? al Hay suelo. una serie de indicios, y no le ha llegado todavía al ciudadano. De todas maneras, acepto tu explicación, pero claro, tengo que hacer tu matiz. Sí. Hemos tenido mucha culpa los ciudadanos de a pie, mucha. Yo creo que, hombre, yo he llegado a ver sí. ciudadanos que, bueno, por su trabajo de toda una vida, cogían el finiquito, se jubilaban, se venían a Benidorm, compraban un piso, iban al notario, volvían del notario y ponían el cartel de se vende. Lo acababan de comprar por 7 millones y llamabas a ese teléfono y te decía que valía 12. Claro. Y luego hacía otra vez la operación comprándose 2 y queriendo, es decir, quererse hacer millonario en 4 días. No, al final provoca esas situaciones. Al final el nivel de especulación subió enormemente y también esa burbuja inmobiliaria. Eso sí, era imposible de mantener. Que se hablaba sobre todo aquí en la costa, en todas las zonas de costa se nota muchísimo, pero hacer recaer. Yo lo que te quiero decir, Pepe, es que hacer recaer la responsabilidad. No, hombre, toda no. Pero que hemos sido culpables. Ciudadano. Hombre, pero que cada uno asuma su culpa. Lo que no puede ser, claro, es que, oye, inicialmente solo la asumíamos nosotros, los ciudadanos. Al igual que tú los sabes, demás se lavaban las manos, todo el mundo lo había hecho bien. Claro, ¿no? al igual que tú sabes que llevamos 8 años de crisis. Sí, es terrible. Y los datos dejan claro que quienes nos hemos apretado el cinturón los primeros ciudadanos, somos nosotros. Los políticos siguen gastando a mansalva. Claro. Ellos presumen de haberse reducido unos gastos. Sí. Pero este país, ¿por qué está reflotando un poco la macroeconomía? Muy fácil, porque no se hace un hospital, no se construye una carretera, no se hace una autopista, no se invierte. Pero si no se invierte, eso también genera, la inversión pública también genera mano de obra. Ya, pero si se invertían... Y por eso el desempleo tampoco termina de repuntar. Si a cabo del año en este país... Pepe... Es una bola. Claro, es circular y es un motor que tiene que estar perfectamente engrasado y regulado. Porque si no, no funciona. Hombre, puede a lo mejor ir a más velocidad o menos velocidad, eso sí. Pero siempre que esté engrasado y tal. En cuanto hay una piececita, no... Entonces, si no ha habido austeridad por parte de la administración o toda la que sea, la tendrán que hacer. La tendrán que hacer algún día. Sí, porque si no el motor no va a terminar de funcionar como debe. Y de hecho, fíjate la deuda que se quedó, que estábamos horrorizados cuando se marchó Zapatero en el 2011, al final del 2011, la deuda de este país era de 750.000 millones de euros. Ahora estamos ya en 1 billón de euros, ha subido pues un 25%. Es decir, de las 4 partes de la tarta, teníamos 3 con Zapatero, pero ahora tenemos las 4 con Rajoy. Bueno, vamos a lo nuestro. Escucha, hablabas de alquiler jurídico e hipoteca. Sí. Alquiler e hipoteca. Todos en este país... siempre soñaban con tener un par de pisitos, un par de locales para poder alquilarlos, para tener una renta, un extra de renta y poder vivir bien. Sí. Y además en esta zona más todavía. Y sabes que mucha gente empezó en cierto momento a tener pavor de que, vale, yo alquilo el piso, se me mete una familia, esta familia me deja de pagar, pero yo soy imposible con la ley en la mano de echarlos a la calle. Sí. ¿Eso ha cambiado también? Sí, vamos a ver, a eso iba. Precisamente, volvemos un poco a nuestra materia legal, ¿no? Son 2 relaciones distintas, la derivada del alquiler y la derivada de la hipoteca. La derivada del alquiler, en los dos, como todas las relaciones humanas, hay derechos y obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Entonces, se produce un incumplimiento. Es muy importante decir que si no se produce ese incumplimiento no hay problema. El problema es cuando no se puede pagar, o el alquiler o la hipoteca, ¿no? Efectivamente, ha habido modificaciones para potenciar el mercado de alquiler con respecto al mercado de compra, porque eso son decisiones que se toman en altas instancias, ¿no? Pues se ha ido agilizando el procedimiento para poder recuperar la casa una vez que se ha alquilado y el inquilino no te puede pagar. Pero claro, eso es un arma de doble filo, es una espada de doble filo, ¿no?
porque ese procedimiento que se ha ido agilizando, en el caso de personas con una situación de exclusión social, una situación especialmente crítica desde el punto de vista económico, les ha perjudicado. Y entonces llega un momento, sobre todo en el 2013, en que el volumen de desahucios, porque eso sí son desahucios, propiamente desahucios son los desahucios o los desalojos que derivan de la falta de pago del alquiler. Se produce un incremento enorme. De hecho, sigue subiendo. Todavía no ha disminuido. El número de desahucios y de ejecuciones hipotecarias sigue increciendo, o sea, aumentando. Por eso es un tema tan grave y tan vital. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, no solo te desalojan de tu piso, sino que además pierdes su propiedad, con lo cual es mucho más grave. Mucho más grave. Está claro. Entonces, sí se ha modificado, pero esa modificación, para agilizarlo, ha ido en contra de la gente más desfavorecida. Y entonces, la ley que mencionábamos el otro día, 1/2013, también tiene una parte importante dedicada al alquiler social, al alquiler de viviendas sociales. Para que, claro, esas personas que no pueden pagar una casa, porque según nuestra Constitución todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, es una de las declaraciones de derecho de nuestra Constitución. Sí. Entonces, bueno, pues se van estableciendo sistemas para que no se queden, incluso con acuerdos con bancos, para que determinadas viviendas que tienen bancos se destinen de una forma voluntaria por el banco, pero se destinen a esos alquileres sociales de gente con esta situación tan crítica. José Ignacio, cuando entramos en la fase procesal, cuando ya se le ha notificado a la persona por parte del juzgado, oiga, que está usted desahuciada, vamos a pensar que es una hipoteca, no, ahora hablamos no de alquiler sino de propiedad, como es el caso este que citaba yo al principio de Callosa, ¿no? Que se avala un préstamo, se avala con una vivienda, la vivienda tiene un valor incalculable comparado con el préstamo, la familia empieza a pagar, pero el banco, como no recibe 80.000 euros, echa mano de ese aval, pero claro, se cobra 1 millón, en principio 1 millón, por los 80.000 que faltan por pagar. Llega el agente judicial, desaloja la casa, no les deja ni sacar las pertenencias más personales. Cuando llegamos a esta coyuntura, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver, por establecer un orden, ¿no? Yo tengo un buen amigo que es un magnífico mecánico, que me dice que los motores, antes de romperse, siempre avisan. ¿Es verdad? Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que para percibirlo... Es como la salud, la salud también avisa. Que para percibirlo tienes que ser un buen mecánico. A mí no me avisan y me quedo tirado, ¿no? Pero, bueno, en este caso pasa un poco lo mismo. Es decir, siempre hay una serie de cruces de llamadas, notificaciones, actuaciones por parte del acreedor hipotecario o por parte del casero antes de iniciar el procedimiento, porque a nadie le gusta iniciar un procedimiento, o por lo menos nadie lo inicia con alegría. Es decir, el procedimiento es un fracaso realmente de la negociación o de la posibilidad de un acuerdo en las relaciones humanas. Es la última instancia, no la primera. Entonces... Lo que pasa quizás, José Ignacio, es que nadie piensa o cree que le va a llegar la hora en la que le tocan a la puerta de un agente judicial acompañado por la seguridad. Y que produce una situación, se produce una alteración psíquica muy importante, porque estamos hablando de viviendas siempre, ten en cuenta que, como el otro día decía, es una situación que realmente todo lo que tienes alrededor sientes que se te desmorona y te produce una situación verdaderamente de pánico, no sabes qué hacer. Es una situación muy grave para una familia, para una persona. Perder en el caso de una ejecución hipotecaria es
es terrible, ¿no? Pero en el caso de una falta de pago de rentas, tu familia, ¿qué haces con tu familia? O sea, son situaciones dramáticas y verdaderamente difíciles de digerir. Por eso hay veces que la fase previa al juicio no se atiende con la debida diligencia o con el debido interés. Yo aconsejo que en el momento en que todo eso ocurra, se dirija uno ya al abogado, que no espere. Los abogados no estamos solo para los juzgados. Eso es la mayor mentira que se ha instalado en la sociedad. Los abogados estamos para antes del juzgado. El juzgado es la cirugía, como el otro día decía, ¿no? Y podemos hacer mucho más siempre, antes de que ya la enfermedad haya avanzado, que cuando ya no se tiene nada más que cortar. Entonces, esa fase un poco de negociación previa al juicio y del juicio difiere si es una falta de pago del alquiler o si es una falta de pago de la hipoteca, porque son relaciones legales, obligaciones jurídicas totalmente distintas. Entonces, en el caso del alquiler, ¿qué podríamos recomendar? Que es un poco el objetivo de este programa, ¿no? Recomendar algo sin perjuicio de que luego lo consulten con su abogado, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero dar algún consejo, ¿no? El primer consejo, calma, por favor. Calma y acudir a un profesional. Este profesional, ¿qué es lo que puede recomendar? Que seguramente lo va a hacer. En el caso de un alquiler, de un impago de un alquiler, si se tiene algo de capacidad económica, se va a hacer lo que se ha venido haciendo durante tantas veces en estos últimos años, intentar reducir la renta para que se pueda pagar. Y que al principio muchos caseros o muchos propietarios no aceptaban y ahora acepta todo el mundo, porque más vale dinero conocido poco y seguro. Pájaro en mano que ciento volando. Eso es. También se puede pactar un aplazamiento de esa deuda, cuando se ha acumulado una deuda. Bueno, oye, pues esta deuda la aplazamos, te la voy pagando poquito a poco, incluso me das una carencia, pero yo sigo cumpliendo con la renta mensual, con el alquiler mensual para no tener que ir de la casa. También se puede hacer. O una combinación de ambas, que también se hace, para facilitar que esa persona que se ha encontrado de repente en esa situación y que tiene su trabajo pero insuficiente, una capacidad económica pero insuficiente para atender la situación que tiene actual, pueda mejorar esa situación económica. Cuando no se puede pagar nada, pues hombre, poco puedo recomendar, sintiéndolo mucho, buscar otra vivienda más barata. Y si no se puede pagar nada, porque no se tienen medios, acudir a las asociaciones, a las instituciones que pueden poner a su disposición una vivienda de tipo social, porque si se reúnen los requisitos de exclusión social, a lo mejor se consigue. Ha habido mucha gente que lo ha conseguido, no toda, por desgracia, pero mucha gente. Vale. Si aún pues Ignacio, estamos fuera de tiempo ya. Vamos, si lo que quede o que tenías previsto que dijéramos hoy, vamos con ello. Te lo centro rápidamente. Frente al juicio de desahucio por falta de pago, bueno, pagar... Hablamos de alquileres. De alquileres. Se puede enervar la acción, como nosotros decimos, que es pagar 10 días después de recibida la demanda, todavía se puede pagar, de manera que no se haya hecho nunca, es que era la primera vez, para enervar la acción, es decir, para contrarrestar esa demanda, ¿no? Se terminaría el juicio. Si no se puede pagar, a pesar de un montón de medidas dilatorias que pueda haber, que son truquitos, que todos los abogados conocemos para dilatar, no dejan de ser medidas que retrasan, pero que no impiden el desalojo. Se va a perder la vivienda. Perdón. O sea que estamos ante una coyuntura donde el abogado llega a un momento en el que no puede hacer más. No puede hacer más. Y el porque son procedimientos de ejecución, realmente. En cuanto a la ejecución hipotecaria, es
El procedimiento es ejecutivo también, es decir, el juez lo que tiene que hacer es ejecutar un contrato que se ha firmado, escritura pública de hipoteca, y conseguir o que se pague la hipoteca o que el bien se venda en pública subasta, para hacer dinero y pagar la hipoteca. Las causas de oposición son muy pocas. Antes no había prácticamente ninguna, ahora por lo menos hay dos, gracias a todo este movimiento que hablábamos el otro día, María Muñoz y yo. Se puede ver o alegar si hay... Perdón, que cuando hablo mucho se me seca la garganta. Eso nos pasa a todos. Si hay error en la cantidad, sí, hay que mirarlo, porque muchas veces los bancos, o cualquiera, se puede equivocar. Naturalmente. Y es un motivo de oposición. O si existe alguna cláusula abusiva que afecte a la cantidad que se ha determinado, que también. En el momento en que se alegan estas causas, automáticamente se paraliza la ejecución y el juez llama a las partes a juicio, cosa que antes no existía. Con lo cual, se puede ganar si efectivamente hay uno de estos dos motivos, pero en última instancia siempre se retrasa, ¿no? Se dilata un poco el procedimiento, que bueno, para la persona que está sometida a esa ejecución hipotecaria y que tiene que desalojarlo, el tiempo es vital. Claro. Si no se consigue llevar adelante ninguno de estos motivos de oposición, pues ya se somete a pública subasta con unas normas determinadas y una vez adjudicado a un postor que pague el precio establecido. Importante, y no quiero dejar de decirlo, el importe de la valoración de la subasta pública no puede ser inferior al 75% del valor de tasación que sirvió para la es un dato muy importante. Escritura de préstamo. No puede ser inferior. Es decir, que si a ti te tasaron el bien en 100 para darte 80, por ejemplo, el valor de subasta, darte 80 de préstamo, el valor de subasta no puede estar por debajo de 75. No sé si me logro explicar. ¿Y si hemos pagado ya 20 al banco? Bueno, esa es otra cuestión, ahora voy. Claro. Estamos fuera de tiempo, sí. Así es que, si te parece bien, lo dejamos para otro momento y hablamos ya de ese tema. Bueno, si quieres, en otro momento, si quieres, podemos hablar de esta ley en exclusiva. La Ley 1/2013 del 14 de mayo. Esta es la ley que mencionó María. Que se propugna desde Europa, nace en Europa y afortunadamente nos llega a nosotros por pertenecer a la Unión Europea y nos abre unas espitas ahí donde por lo menos tenemos esa posibilidad, ¿no? De hecho, genera unas directivas. La forma de legislar de la Unión Europea es a través de las directivas europeas. Generan unas directivas que dan origen a esta ley. O sea, la ley europea puede legislar, la Unión Europea puede legislar en los países miembros a través de directivas que son obligatorias una vez que se incorporan a la legislación nacional de cada socio. Son obligatorias. Entonces, como consecuencia de esa directiva, nace esta ley. Pues la abordamos. Si quieres, aunque sea resumidamente, y tocamos algún otro asunto que pueda haber, dividimos un poco el siguiente programa, terminamos este. Es un tema, perdóname que me haya extendido, pero da mucho de sí, muchísimo de sí. Claro que sí. No, es que es un tema que además, si entráramos a responder a las dudas de los espectadores, no terminaríamos, nunca. Porque cada caso... Es una casuística. Claro. Para cerrar un poco, sí quería contestarte, para no dejar de contestarte a ese caso de Callosa. Bueno, los abogados, para poder ver un asunto, cualquier abogado serio, para poder ver, porque a todos se nos preguntan cosas en los bares y tal, ¿no? ¿Sabes? O en los programas de televisión. Para poder contestar un asunto tenemos que ver toda la documentación, porque si no es una irresponsabilidad dar tal. Eso es evidente. Claro, lógicamente. Pero sí pongo de manifiesto que es importantísimo que la gente lo sepa, porque es así. Nuestro Código Civil, en el artículo 1911, dispone que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Entonces, el límite de la obligación está en el límite del crédito, más los intereses, costas, etc. Pero ese es el límite. Si vendemos el bien y no llega a cubrirse eso, se sigue respondiendo. Ahora,
que un bien de 1 millón de euros responda de una deuda de 80.000, chico, a mí me chirría algo, como decimos los juristas, ¿no? Hay algo que me está chirriando ahí, como la carreta cuando no tiene grasa, ¿no? Así es, José Ignacio Galván. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en un nuevo programa. Durante nuestra intervención, bueno, tu exposición, ha estado saliendo un número de teléfono donde se te puede poner en contacto para cualquier persona que quiera tener tu servicio. Por supuesto. Pues evidentemente tú ya llegas a un acuerdo con las personas que te puedan llamar y abordaremos todos estos temas más a fondo, especialmente esa ley que, como decíamos, proviene de la Unión Europea, que afortunadamente, pues, bueno, da cierto respiro a ciertos momentos y a ciertas coyunturas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, diciéndoles que detrás, a nuestras espaldas, tenemos una estampa preciosa que nos ha hecho llegar un espectador desde Torremanzanas. Estábamos hablando de nervios, tensión por el tema de los desahucios, hipotecas y bancos, y fíjense ustedes qué maravilla poder vivir desde una masía donde tienen esa vista estos días de final de primavera, rodeado de verde, de bosques, de huertas. ¡Qué maravilla! Gracias a nuestro amigo Fernando, que nos ha hecho llegar esa fotografía. Y por tanto, amigos, hacemos una pausita para la publicidad y volvemos de inmediato.